hablar de Fe Ciega, este gran disco de Heroicos Sobrevivientes. Por eso también te invité, porque sos un heroico de ley, como también Laro. Bueno, yo también, somos tres heroicos sobrevivientes que hemos compartido muchos recitales, anécdotas con esta gran banda argentina que nace en los años 90 en la zona de Tigre, la zona norte, y crea como un culto del rock stone en la Argentina, ¿no? Junto con Blues Motel, con Ratones Paranoicos, cuando en los 90 era difícil. Era una época muy difícil, ¿no? Para hacer rock. Sí, es difícil para todo también, ¿no? Para la música en general, en realidad. Para la música en general, para el país, el rock para todo. particularmente. Sí, una época... Pero era difícil, pero a su vez es como que era una dificultad que por ahí no se veía. Es como que o se seguía igual como se dé. No, uno seguía... Sí. A ver, si te referís en contexto social, sí, es la década perdida del turco Menem, ¿no? Sí. Hoy lo vemos a la distancia. Cultural más que... La cultura en el suelo. Nacen las bandas que todos conocemos, inclusive los heroicos. Sí. Cosa que el rock no pudo replicar en estos últimos años, ¿no? Sin hacer paralelismos. Pero hoy el rock, no sé si canta lo que cantaba el rock en los 90, que estaba enojado contra el sistema, ¿no? Hoy como que acompaña. Le soba las medias al sistema. Claro, ¿viste? Vamos a los teatros, toquemos... Antes era más difícil, ¿viste? Sí, y los heroicos, bueno, plantaban esa bandera también un poco, ¿no? Sí. Sin ir derecho al hueso, pero no era música complaciente. Y también, no era música complaciente, tampoco era música de protesta. No. Pero era como una música por ahí en cuanto a la lírica, ¿no? A las letras, quizás no era tampoco tan comprometida en lo social, sino era más como una especie de... No sé, como el rock viejo de antes, ¿viste? De los Rolling Stones, de las letras de los suburbios, el blues, los trenes, los andenes, ¿viste? Los lamentos. Los callejones, claro, todo la bohemia. En vez de tanta nena, le dice de otra forma. Claro, era más algo de una oda al reviente, ¿no? Podría ser. Total. Yo creo que iba más por ahí los heroicos, y esa quizás era la forma de ellos de quejarse contra el sistema, ¿no? No sé, reventándose, autodestruyéndose, ¿no? La cultura del auto, del reviente, tal cual. Que bueno, ellos es como que agarran la bandera del rock and roll Stone, pero no el de barrio, sino como el rock and roll más Rolling Stone, claro. Sí, elaborado, y en cuanto a la imagen, me parece, a lo que vos lo veías y te daba la sensación que eran los Stone argentinos. Claro. Arriba de un escenario, o una foto, viste la foto, los tapados de leopardo de segundo, el pelo largo, ¿no? Desde esos detalles, esos pequeños detalles que sí, te rememoraban por ahí a un Jagger Richards ahí arriba del escenario con el segundo y con Fer. Sí, completa. Bueno, también lo que sean una dupla, ellos dos también hasta los podés comparar físicamente, si querés. Compongan juntos los temas. Y la personalidad de ambos dos también el segundo es muy parecido a Mick Jagger físicamente, y su personalidad, y en su función en la banda, y Ferpita lo mismo. Ferpita es un Richard, claro. No sé si eso se pensó, se dio, sus personalidades, yo creo que es casualidad. Se dio, sí. Yo también pienso eso. Se dio, para mí se dio, y no es que se fue buscando en el tiempo. Y no se pensaba tanto por ahí en esa época, no sé si lo que fue después, las bandas con el marketing bien encima, y con las productoras por ahí ya trabajando sobre las bandas. Claro. Pero un poquito más, bueno, hagamos más o menos mientras andamos. Sí, mientras a ver cómo va saliendo. Sí, fue un poco así. Bueno, ahora en los videos lo va a contar un poco segundo, que fue como grabaron ese disco, como con nada, ¿viste? Vendiendo cosas, sacando plata donde no había. Bueno, ahora una gran diferencia, aunque este disco cumple 25 años, esos años... Sí, de 2000, principio del 2000, es un disco del año 2000. Por ahí cambia un poquito este contexto que hablamos de las letras, pero también el contexto para sacar un disco, ¿no? Claro. El esfuerzo que hay que hacer, o la manera de promocionar un disco ha cambiado totalmente. Sí, un país que se prendía a fuego. ¿Saben cómo escuché los primeros temas de este disco? ¿Cómo? Que yo sabía que por ahí... Esto me interesa. Bueno, por ahí, Heroicos puede lanzar un nuevo disco, ¿viste? Que va llegando esa info a través de incipientes redes sociales. Vos ya en esa época lo seguías. Lo seguía. Yo no. Había una página oficial, pero la verdad que la información que brindaba la página oficial mantenida ¿no? Claro, totalmente. Un gatito ahí plano que ni siquiera flameaba la tapa del disco era la tapa de Fe Ciega, ¿o no? El disco del que tiene el velo acá. En un principio sí, la página después fue variando, después el gato que todos conocemos tenía la página oficial, pero picoteado.
Claro, pero hablamos un poquito, ¿no? Esto de cómo van cambiando los consumos a medida que van pasando las épocas. Antes era un disco de vinilo sentado, ¿no? Alrededor de un garage. Digo, esa mística de escuchar música fue cambiando. A mí me tocó escucharlo de manera pirata con el Napster. No sé si llegan a recordar. No lo tuve, pero lo recuerdo. Es la versión... La guerra de Metallica. De Metallica, tal cual. Exactamente, ¿no? Por el copyright, Metallica fue y alzó esa bandera. Era un Ares, pero sin tantos virus, ¿no? Claro. Y me acuerdo que empecé a buscar y apareció un tema Fe Ciega y otro más que no recuerdo, pero el primer tema que escuché del disco fue Fe Ciega y cortado, sin el final tremendo con esa guitarra que hace el solo al final. Es tremendamente emotivo. No lo había escuchado hasta que no compré el disco porque había un pedacito cortado, pero ese fue mi primer acercamiento al disco de esa manera, que tenía su mística. No era, el disco de vinilo alrededor de los amigos, pero empezabas a bucear en internet. Sí, que obviamente. no era fácil y de conseguir ese material. No, y el disco, ¿recordás? ¿Lo tuviste el físico? Bueno, y creo que, no sé si a ustedes le ha pasado, lo compré en Musimundo. Mirá, no, devenido ahora yo a no, otro rubro me Musimundo. falta. Creo que fue el último que compré, Heroicos creo que fue el último disco de sí, estuvo en las bateas antes de separarse. Tradicionales, ¿no? Claro. Sí. Lo conseguí en Musimundo ahí de Morón. No había muchos, así que sí. Todavía hasta tiene esa mística el disco. Claro, era eso, de la época que ibas al Musimundo a comprar el disco o que lo escuchabas, ¿te acordás? Que estaba en una semana. El de Heroicos no era porque era el disco más vendido que te ponían para escuchar. El de Heroicos era difícil. Se nos cae una sota, pero no es ni mejor ni peor, las cosas van cambiando. El mismo Heroicos ha evolucionado en el sentido de que te adaptás a las redes y aparece un jingle, ¿no? Y bueno, sí, claro. No tires nada. ¿Y qué te acordás de cuando escuchaste por primera vez Fe Ciega, el disco? Ya venían desde hasta el final. Bienvenido al Hotel, los primeros 2 discos, y con Fe Ciega, ¿qué te pasó? ¿En qué lugar lo pones vos? También, tiene que haber un momento también que va transitando uno, ¿no? Pero el disco creo que es espiritual, por el contenido de las letras y del tema. El título, todo. Me pasó eso, que era como una conexión conmigo mismo, con lo que me pasaba a través de esas letras, de caminar sobre las aguas, sí, de es verdad, tiene como mucho de crisis personal, de una búsqueda interior de... Totalmente, creo que me pegó por ese lado y me pegó muy fuerte y fue un disco que me marcó en ese sentido. E ir a los recitales también, ¿no? Rodeado de esa mística de escuchar esos temas. ¿Recordás la presentación del disco en The Blonde? Tengo creo que fue en The Blonde, ¿no? En Puerto Madero. Tienes razón, sí. Tengo recuerdos muy vagos de esa noche, pero siempre un recuerdo tremendo creo que Heroicos siempre entregando una noche a pura energía y rock, seamos 50 o seamos 2000. Y en esa época era como estaba empezando a bajar el tema de la convocatoria en los shows, ¿no? De Heroicos. Empezó, sí, a decaer. Ya venía la mejor época con hasta el final, que fue como de tocar en cemento, de llenarlo. Empieza a caer la curva ahí de gente que lo iba a ver, sí, totalmente. ¿Vos, Laro, qué recordás de Fe Ciega? Realmente lo escuché cuando salió, no le di mucha bola, porque yo estaba muy enganchado con el anterior, Hasta el final. Hasta el final. Lo escuché tanto ese disco, pero es más, cuando nosotros nos conocemos, fue por ese disco, ¿te acordás? Sí. Que vos estabas haciendo una copia de hasta el final. De hasta el final. Yo después te lo pedí para sacar una copia color, porque no podía creer que lo había escuchado yo tanto ese disco, lo había prestado, me lo habían devuelto y después lo terminé perdiendo. Pero era un disco que, viste, esos discos que recordás, el primer tema, cómo arranca lo que dice el eruto, el gato, todo, el sonidito, y lo tenía un tanto. Sonido muy Rolling Stone ese disco. Muy Rolling Stone, y para mí no tenía un tema malo. Es más, lo pongo hoy y esos discos ese para mí es el mejor. No pisás ninguno, ¿viste? Después viene pero... Ese consumo, hasta te acordás el orden, como decís vos. O sea, asumís como un producto final. Exacto, todo el disco. Hasta lo escuchás de memoria, ¿viste? Es como memoria. Y cuando yo lo compré en Locuras de Morón. Porque Musimundo pensé que no iba a estar, después me enteré, lo vi ahí. No era probable que esté. No era probable que esté, pero estaba, ¿no? Porque venía como con un arrastre que los Heroicos venían tú, y después tú. ¿Qué pasó? Voy a Locuras, lo consigo, el CD, voy a mi casa, lo pongo a escuchar. Cuando tenés un disco muy alto, viste, querés escuchar algo superior, más si es de la misma banda. No me pasó. Y después, muchos años, lo escuchaba y no me pasaba nada con el disco, ¿viste? Decís, loco, pero
me gustaba un temita, uno que recordaba y volvía a la anterior. Es que uno busca la primera sensación y nunca vuelve a ser lo mismo, como ¿viste? El primero. ¿Y sabes qué me pasó? Colgué el disco, colgué la banda, escuchaba, pero no le di más bola. Hasta que años después, muchos años después, lo volví a escuchar y dije, loco, era un discazo este. Era un discazo. Cuando nos conocimos, ¿no? Creo que sí. Porque ahí es como que vos le habías perdido un poco el rastro. Le perdí un poco el rastro. A la banda. Tenía remera, es más, yo creo que te regalé una remera de los Sí, Heroicos, la cuando tengo vos- todavía, la tengo que todavía. yo decía, tengo esta remera, ya ni la Es usaba, una porque reliquia. es una reliquia, era una reliquia, porque Sí, sí. cuando yo me la ponía, y no sé, los Heroicos creo que lo conservo hasta el día de hoy. Que vos vas, no sé, estás por Temperley, sos un chabón con una remera de Heroico, no tiene una remera de sin desmerecer, los ratones Farnoy con las pelotas. O los No. redondos, o la renga. El otro día estoy en una fiesta del laburo, en un cumpleaños, y un chabón que tenía una camisa, en un momento se pone a bailar, se la saca, el gato. Voy y me la acerco, un chabón, viste, un radio, y le digo, supuesto. loco, ¿qué onda vos con el gato heroico? ¿Viste? Y se sorprende, ¿por qué? Porque no es una banda que no es populi, que todo el mundo la conoce. No, apenas Era- ves algún signo Claro, heroico, es de... te tenés que saludar y conectar con esa persona. Exacto, es lo que pasaba en los 90 con alguien que usaba All Star, con alguien que veías con una mochilita de banda. Claro, dijiste algo muy importante, no lo quiero dejar pasar, que es esto de que el disco no me impresionó al principio y sí, quizás 10 años después, no sé, el tiempo. No sé si, más o Y eso menos. es lo que tiene la música y tiene los libros también. Me voy, Claro. yo sabés que la literatura me gusta. Ayer leí un cuento de Borges que es Pierre Bernard, escritor del Cervantes. El tipo escribe el mismo Cervantes con el mismo punto y la misma coma, pero es otro libro. Ya hablaba Borges, ¿no?, de la muerte del autor. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que depende de vos, seguís terminando ese trabajo, lo seguís reeditando. Claro. La música tiene Claro. eso, lo escuchás 10 años después y es otro disco para vos. Es otro disco. Por eso la música no muere, Sí. un libro no muere, un cuento Claro. no muere. Va a depender de uno, cómo lo consuma, sí, lo porque- termina uno Sí, sí, hacia sí, sí, adentro. total, y eso es lo que total. tiene el arte. Sí, Dijiste total. algo muy importante. No, y aparte me acuerdo de después de descubrirlo muchos años después y decir, decime 4 canciones de ese disco, decís, una mejor que la otra. Decís, ¿cómo dejé pasar esta gema en ese momento? Bueno, Capaz que ya- no era el momento. No era el momento, Vos no eras el mismo. no siquiera. era el mismo. Bueno, de Fe Ciega tengo varios recuerdos, sobre todo creo yo el más importante, que fue como la consecuencia de los 2 discos anteriores, que no teníamos ninguna experiencia en estudio y sobre todo que no se sabía muy bien bien qué es lo que hacía falta, ¿no? Uno ante la experiencia no sabía por ahí, por ejemplo, que un ingeniero de sonido es mucho más determinante que lo que uno creía. Bueno, pusimos a Guido Nissenson, que en ese momento era el que grababa Andrés Calamaro, o sea que era una persona muy renombrada, con mucha experiencia, mucha sapiencia, y bueno, lo pusimos a él y sobre todo grabamos en el estudio Panda, bueno, que fue, como dije, nos tomamos de la manera muy, muy profesional, la manera de encarar la grabación, tanto la nuestra, la actitud nuestra, que había sido, bueno, como te dije, muy sexo, drogas y un poquitito de rock and roll. Antes, bueno, esta fue todo lo contrario, esto fue música, lo tomamos en serio y obviamente que se nota en la calidad final del audio, bueno, en la ejecución de los instrumentos, en el canto, se nota en todo, ¿no? Evidentemente. Pero bueno, aparte fue un disco que fue divertido grabar, y a pesar de haber sido un disco muy determinante en el sentido de que nosotros habíamos, yo te digo, yo había vendido el auto, yo había puesto todos sus ahorros, Fer también no sé qué había vendido, y después Javier puso, bueno, éramos como apostando todo lo que teníamos material por algo, digamos, inmaterial, como la música, ¿no? Como esto del arte, ¿no? O sea, de lo físico a lo metafísico, digamos. Pero había buen clima, no había estrés, no había tensión. Tuvimos por ahí, obvio, como es lógico, alguna que otra cosa, pero fue un disco largo además, me acuerdo, porque eran 15 temas. Y bueno, y Panda es un estudio que está constantemente, en esa época todavía mucho más que ahora, que está constantemente tomado, entonces por ahí
arrancábamos, hacíamos 5 días y por ahí pasaban 15 hasta que volvíamos, y bueno, entonces al final de cuentas entre Pitos y Flauta tardamos casi 6 meses, ¿no? Y bueno, y al respecto puntualmente de los temas, no hay uno que me guste más que... yo voy pasando por etapas con temas, hay momentos donde me hipnotizan o me gusta mucho un tema y después pasa y me gusta otro, pero esto me pasa con todo, ¿no? Con todas las bandas que me gustan, que escucho y demás. No tengo, me parece que los temas eran muy parejos todos, cada uno por ahí con su estilo, sobre todo un disco de una lista diversa, que no eran todos temas igual. Y bueno, me parece que es un muy buen disco.